Bendiciones a todos. Los saludamos desde Medjugorje en este cuarto día del retiro de la Escuela de María, Reina de la Paz. Es una inmensa bendición seguirles pudiendo compartir este retiro que ha sido de gran bendición, y cuenten con nuestras oraciones para que a través de estos videos, de estas charlas, de estas experiencias, de conocer otros lugares alrededor de Medjugorje a través de las homilías, puedan tener muchas bendiciones también en sus corazones sobre las intenciones que cada uno de ustedes tiene. Les presentaremos en este tercer día dos conferencias. La primera de Blanca Llantada sobre el Espíritu Santo con María, y la segunda de Marino Restrepo sobre ser cristocéntricos como María. Dos reflexiones importantísimas que los invitamos a ver. Hoy hemos subido también el Monte de la Cruz, el Krishevats. Medjugorje es como un triángulo: la parroquia en el centro, el Monte de la Cruz y el Monte de las Apariciones. En ese Monte de la Cruz, pues desde antes de en 1933, fue construida una cruz muy grande en la parte superior del monte, y después se instalaron las estaciones de la cruz. Y se sube tradicionalmente los viernes, no solo en Cuaresma, sino durante todo el año, a rezar allí el Vía Crucis. Entonces le damos gracias a Dios porque hemos podido subir hoy, y ha sido una experiencia, de sacrificio, de purificación, pero también una experiencia espiritual muy importante, contemplando la pasión del Señor. Bendiciones a todos y bienvenidos entonces a este cuarto día. Los invitamos a estar muy pendientes de la publicación de este Santo Vía Crucis en la subida al Krishevats, Monte de la Aparición desde Medjugorje, que publicaremos también esta noche. Bendiciones. Bueno, nos sentamos. Qué bien, qué maravilla empezar así, ¿verdad? Empezar invocando al Espíritu Santo de esta forma, con este amor, y sobre todo el empezar con lo más importante también, ¿verdad? Con una bendición de un padre, de un sacerdote que esté aquí en este retiro. La verdad que es impresionante, ¿no? Esta mañana lo decía a varias personas y decía, qué gracia más grande el estar en este retiro, ¿no? Aquí, porque es la primera vez. He impartido bastantes retiros ya, ¿no? Y sobre todo esta es la segunda edición de la Escuela de María. Y es impresionante cómo el Señor ha hecho un regalo aquí a todos los que estáis participando. Y ese regalo está haciendo, de verdad, está revelando pecados a la mayoría de vosotros que no sabíais ni que los teníais. Pecados de vuestro pasado, de vuestra niñez. Y muchos me estáis diciendo lo mismo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque estoy haciendo una confesión muy profunda de vida, porque se me están siendo revelados pecados que no sabía ni siquiera que eran pecados. Y esto es maravilloso, porque el Espíritu Santo está actuando en nuestra alma. Y cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra alma, ocurre esto. Os voy a leer y vamos a comenzar con un mensaje en el cual, de la Virgen, de María, Reina de la Paz, el 2 de junio, dice: queridos hijos, continuamente estoy entre vosotros, porque con mi infinito amor deseo mostraros la puerta del paraíso. Deseo deciros cómo se abre por medio de la bondad, de la misericordia, del amor y de la paz, por medio de mi Hijo. Por lo tanto, hijos míos, no perdáis el tiempo en vanidades. Solo el conocimiento del amor de mi Hijo puede salvaros. Por medio de este amor salvífico y del Espíritu Santo, Él me ha elegido. El Espíritu Santo la ha elegido. Él me ha elegido, y yo junto a Él, os elijo a vosotros para que seáis apóstoles de su amor.
y de su voluntad. Hijos míos, en vosotros recae una gran responsabilidad. Deseo que vosotros, con vuestro ejemplo, ayudéis a los pecadores a que vuelvan a ver, a que enriquezcan sus pobres almas y que regresen a mis brazos. Por lo tanto, orad, orad, ayunaos y confesaos regularmente. Si el centro de vuestra vida es comulgar a mi Hijo, entonces no tengáis miedo, todo lo podéis. Yo estoy con vosotros, oro cada día por los pastores y espero lo mismo de vosotros, porque, hijos míos, sin su guía y el fortalecimiento que os viene por medio de la bendición, no podéis hacer nada. Os doy las gracias. Es impresionante este mensaje, impresionante. Lo vamos a ir leyendo antes de finalizar la conferencia una y otra vez, porque de verdad es impresionante. Este libro, se lo decía a Ángela cuando he empezado, ¿no? Este libro, de verdad, llevo 2 años para arriba, para abajo, todos los días un mensaje de la Virgen. Yo le he dicho, Madre, hoy me toca hablar de ti y del Espíritu Santo. Dime qué mensajes quieres que yo les dé. Dame un mensaje para que yo les dé a ellos de parte tuya. Y de repente me ha salido este. Y digo, ¿pero dónde estaba si yo este mensaje nunca lo he leído? Hay muchas personas que me dicen que los mensajes de la Virgen son siempre iguales, que son siempre lo mismo, que dice siempre lo mismo. ¿Pero qué va a decir? Que la humanidad ya se ha decidido por la muerte. Pero hemos visto cómo está el mundo. Hemos visto, yo no sé cómo está en México, en Colombia, pero desde luego en España ha subido los índices en los últimos 4 años de suicidios en la adolescencia. Impresionante. Todos los niños están o con trastorno bipolar, o con depresión, con autolesiones, con intentos de suicidios y se comportan como animales, unos con otros. Estamos en una sociedad enferma que efectivamente se ha decidido, si la Virgen ya lo ha dicho, no es que estás eligiendo, se está decidiendo, no, ya se ha decidido. Se ha decidido por la muerte, donde más abortos se está haciendo y se están practicando en los últimos siglos, donde todo el mundo, si no está con una adicción de drogas, de alcohol, está la pornografía, está la desesperanza, la depresión. Los matrimonios, esto me resulta muy curioso, ¿no? Lo hablaba el otro día y decía, los matrimonios, madre mía, una persona que es soltera va a encontrar, está buscando a un hombre, a una mujer, para tener un noviazgo santo y un matrimonio, y no lo encuentra. En el momento que se casan, desaparece al hombre 20 pretendientas y a la mujer 20 pretendientes. Y dices, ¿será posible? Y ahí te das cuenta del príncipe de este mundo, cómo quiere destruir la vida, cómo quiere destruir la muerte, la vida a través de la muerte. Hay una exhortación apostólica de Pablo VI que se llama Marialis Cultis, que nos anima profundamente a estudiar la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Hay muchas exhortaciones apostólicas de varios, también tenéis una de Juan Pablo II y otra de León XIII que habla sobre el Espíritu Santo. Hay mucha gente que me dice, es que estoy buscando información del Espíritu Santo. Vete a los santos. Santa Catalina de Siena habla del Espíritu Santo. Marián de Belén habla del Espíritu Santo. Francisca Javiera del Valle habla del Espíritu Santo. Conchita Cabrera habla del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Pero tendemos a irnos a los protestantes.
La beata Elena Guerra habla del Espíritu Santo. Tendremos a irnos a los protestantes. El demonio siempre nos quiere separar de la verdad y del camino. Hay dos carismas que siempre pido, siempre. Cuando a mí hay gente que me dice, ay, hazme, es que a lo mejor tienes el carisma de esto, el carisma... Me da igual el carisma de liberación, me da igual el de sanación, el de milagros, el de palabras de conocimiento. Si uno no tiene amor, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Eso no te va a salvar tu alma. Un carisma no va a salvar tu alma. El amor, sí. Y hay otro carisma que también pido, ¿y sabéis cuál es? El del discernimiento. Porque estamos en el mundo de la confusión, donde nos confunden dentro de la iglesia. Uy, que me caigo, Ángela. Me ha dicho, te voy a poner una doble silla para que estés más alta. Digo, ¿me estás llamando bajita? Y ahora he hecho así. El de la confusión. Bien, desde la perspectiva de la Biblia, la Virgen María. Yo cuando empecé en mi conversión, a mí fue de una manera, mucha gente no dice, María me ha llevado a Jesús, ¿no? Me encontré, tuve un profundo conocimiento con María y María me llevó a Jesús Eucaristía, ¿no? Pues a mí fue el contrario. A mí fue primero el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me llevó a María. Y yo todos los días le pido al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a mi corazón. Y así como escogiste tú a María y la amaste tanto para escogerla, ayúdame a amarla. Ayúdame a amarla. Porque a veces tengo la sensación de que no la amo lo suficiente. Quiero amarla lo suficiente, enséñame tú. Y a María le digo, tú como esposa del Espíritu Santo, ayúdame a amar más al Espíritu Santo. Como tú lo conociste en plenitud. No ha habido humano que haya conocido en tanta profundidad el Espíritu Santo como ella. No ha habido humano. Bien, desde la perspectiva de la Biblia, María. María siempre la conocemos como la madre del Hijo de Dios, ¿verdad? La madre de Jesús. Por obra y gracia, cuando recitamos el credo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo quiere decir que María, antes de nacer, antes de ser un embrión y antes de nacer, ya estaba destinada, igual que nosotros, para una misión. Y esa misión era la de la salvación, junto a su Hijo Jesucristo y junto al Espíritu Santo. Es impresionante. Yo cuando me pongo a meditar esto, es increíble. Le digo, qué fuerte. Tú ya, o sea, el Espíritu Santo te escogió e intervino para que no tuvieras el pecado original. Porque ¿sabéis qué dice la palabra de Dios? No hay nada impuro, no hay nada puro, que pueda estar en el reino de los cielos. No hay nada puro que pueda estar, nada que sea impuro que pueda estar en el reino de los cielos. Si tú no eres puro, no vas a poder llegar al reino de los cielos. Y María necesitaba, por eso fue concebida sin pecado original, porque necesitaba ser totalmente pura, porque iba a albergar al mismo Hijo de Dios. Por eso tenía que tener esa divinidad en su seno, necesitaba estar sin pecado concebida, nacer una segunda Eva. Imaginaros, para la misión que Eva no pudo cumplir. El Señor nos crea a su imagen y semejanza, y como imagen y semejanza nos hace totalmente libres. ¿En tus manos está? En tus manos está. Yo ahora, Encarna, te voy a poner una mariposa. Y tú haces así. Tú me dices, ¿está viva o está muerta? Yo no lo sé, en tus manos está. Porque si te digo que está viva, tú abres y sale la mariposa volando.
Pero si te digo que está muerta, tú puedes hacer así, aplastarla y decirme que está muerta. En tus manos está. Por eso el Señor respeta nuestra voluntad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguirme o quieres negarme? Aquí os ha traído la Virgen para una misión. Os lo ha dicho, oye, no os ha hablado, os ha chillado con el mensaje. Luego lo vamos a volver a leer. Os está trayendo para una misión. María es la madre de una nueva humanidad que con Eva se perdió. Con Eva se perdió. Fijaros, ¿Adán fue engendrado o fue creado directamente por Dios? ¿Y Eva? Creada del hombre, no engendrada. Tenía una comunión perfecta con Dios. Su espíritu y el espíritu de Dios eran una comunión plena y perfecta. Pero ella, con su voluntad, con su curiosidad, obedeció las palabras que le decía la serpiente. Y al ser obediente con la serpiente, dio un fruto de muerte al mundo. En cambio, María fue obediente a lo que Dios decía, siendo engendrada y no creada, siendo terrenal. María tiene toda la dignidad por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es odiada tanto por el demonio. Porque, entre otras cosas, María tiene que ocupa el puesto, no tiene que ocupa ya el puesto que estaba reservado a Lucifer como ángel, antes de hacerse ángel caído. Ella, con su dignidad, con su obediencia, con su humildad y cooperando con la salvación de la creación, junto al Espíritu Santo y junto a su Hijo Jesucristo, toma toda la dignidad y le pisa la cabeza a la serpiente. Imaginaros, la actuación del Espíritu Santo sobre María supera toda presencia que tenía el Espíritu Santo en el vientre de su prima Isabel. ¿Os acordáis con San Juan? Cuando salta de gozo, cuando ve que María está embarazada. Supera todo eso. Yo oí algunas veces algunos protestantes que me dicen, no, pero es que María fue concebida. Digo, ya te acabas de cargar, pero absolutamente toda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no podía ser albergado en un seno que fuera con una mancha original, que estuviera alejado totalmente con esas cicatrices de pecado de Dios. Si empezamos a ser templos después, con el bautismo, después de que Jesús fuera glorificado, fue el primer templo del Espíritu Santo, porque ella albergó al mismísimo Hijo de Dios, cubierto por el Espíritu Santo. Imaginaros. Pero en nuestra ignorancia, morimos como pueblo y matamos nuestra alma, porque eso es lo que quiere el demonio, matarnos. Quiere quitarnos la vida que nos da María. María tiene una relación directa con la Santísima Trinidad. Primero, como hija de Dios. Segundo, como esposa del Espíritu Santo, en plenitud. Y luego la relación más directa y más divina, como madre de Dios Hijo. Imaginaros qué dignidad. Imaginaros. María, como os decía, ¿no? Ella es cooperadora directa del misterio de Cristo y también del misterio del Espíritu Santo. Primero, es la madre del Redentor. Ella, con su fiat, dijo sí. Oye, podía haber dicho que no. Podía haber dicho que no. Daros cuenta que en aquella época, cuando María se queda embarazada, una mujer se quedaba embarazada y esa mujer podía ser apedreada.
era lapidada, no estaba casada, podía ser repudiada también por José, pero ella confió plenamente, tenía una fe tan fuerte que confió en su plenitud con todo su corazón y negándose a sí misma. Oye, yo te digo una cosa, que ahora nos dice a cualquiera, nos dice el Señor, primero que se te aparezca un ángel. Yo creo que ya te da un ataque cardíaco, te quedas en el sitio. Y luego que sepas que con tu sí, todo el dolor que va a conllevar, la responsabilidad y el dolor que va a conllevar. María, primera víctima y primera mártir, primer apóstol de su Hijo Jesús y primera mártir de su Hijo Jesús. Imaginaros cuántas de aquí sois madres. Levantar la mano. Imaginaros que por salvar a vuestro hijo, de repente un rey hace una matanza de todos esos niños pensando que es tu hijo. ¿Cómo os sentiríais como madres? Ver el dolor y el sufrimiento de otras madres, sabiendo que están buscando a tu hijo. Imaginaros cuánto dolor, ¿no? Imaginaros el dolor también de dejar todo, tierra, trabajo, familia, todo, para proteger a ese niño. Imaginaros, no es nada fácil. Yo muchas veces medito la vida a través del rosario, la vida de la Virgen, a través del rosario, qué bonito, el conocimiento de María, con cada Ave María que vamos invocándole, para que esté presente en tu vida. Y ahí te va abriendo el corazón, y te va abriendo el corazón al entendimiento, y vas profundizando en la vida de María, y vas viendo y vas diciendo, madre mía, qué difícil debió de ser. Qué difícil debió de ser cuando estaba embarazada, iba con el burrito, iba tocando, José, que va a dar a la luz, que va a dar a luz mi mujer, que voy a tener un hijo. Oye, pleno diciembre, con el frío que hace, O sea, que vamos tapados, imagínate con un bebé. Imaginaros, ¿no? María también fue una peregrina en fe y se mantuvo firme hasta la muerte de Jesús en la cruz. Y hasta después de la cruz fue la que estuvo reunida con los apóstoles, porque imaginaros cómo debía de ser aquello. Tomás, que no creía, el otro que la había negado, el otro que decía que no, el otro que decía que sí. Y María ahí, al pie de la cruz y con todos reunidos. Oye, Tomás, confía en las palabras de mi hijo. Oye, Pedro, confía y ten fe en las palabras que me dijo. ¿Qué dijo mi hijo? Confiar, confiar y confiar. Confiar, confiar y confiar. Y tener fe y esperar. ¿Y cómo esperaban? En oración. Pero debía de ser difícil, ¿eh? Estar con todos los apóstoles ahí, unos papapán, otros papapán, otros papapán. Debía de ser muy difícil. Yo lo pienso, digo, madre mía, qué paciencia debías de tener. ¡Qué paciencia! Porque debía de ser tremendo. Y aún así, ella mantenía esa unidad. Y lo sigue haciendo hoy en día. Lo sigue haciendo como madre de la Iglesia. Lo sigue haciendo como esposa del Espíritu Santo. Yo siempre se lo digo al Espíritu Santo, eres tan humilde, que te presentaste en el mundo y nadie te vio ni te reconoció. Te presentaste en la creación y nadie te reconoció. Te presentaste a través de Jesús y ya te conocieron un poquito, pero no te recibieron. Pero una madre, tú siempre envías a tu esposa, a tu madre, a tu mujer, a María Santísima, a nuestra madre. Nos la envías una y otra vez para salvar nuestro corazón y nuestra alma. ¿Quién rechazaría aquí una madre? Hay muchos que la rechazan, ¿eh? Son muchos que vienen aquí sin creer. Muchos. Algunos terminan abriendo el corazón, pero muchos también que he visto que vuelven a casa y es como si nada hubiera pasado. Tienen tan endurecido el corazón por el pecado que lo rechazan.
dejan que sean ellos mismos, que hagan su mejor versión. Ellos confían en sus propias fuerzas, no en las de Dios. Y cuando te vienen los golpes de la vida, la muerte de un hijo, la pérdida de un familiar, de un marido, una infidelidad, una depresión, el perderlo todo, una guerra, por nuestras propias fuerzas, eso no lo podemos hacer. O nos abrimos el corazón a Dios o no lo podemos hacer. Miraros, os voy a contar una anécdota, ¿no? Sabéis que, bueno, si no, hace 1 año y medio aproximadamente explotó y erupcionó un volcán en una isla de España, ¿verdad? En esa isla se perdieron muchísimas casas, mucha gente perdió su hogar. Yo fui una de esas afectadas. Mi familia perdió 4 casas. Mi madre está en un shock postraumático. Imaginaros. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios y le digo, seguí el ejemplo como Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Yo miro a la Virgen, gracias Madre. Imaginaros un lugar, porque en la guerra de Ucrania, cuando se termine esa guerra, la gente volverá y tendrá sus terrenos, como pasó aquí en Bosnia y Herzegovina. Tienen sus terrenos, sus casas destruidas, pero tienen sus terrenos. Nosotros no tenemos nada. Todo ese recuerdo que yo tenía cuando yo era niña, en la playa donde yo hacía surf, donde yo iba a comprar al supermercado, a la iglesia a confesarme, todo eso ya no está. Es una masa de 40-50 metros de altura y no hay nada. Ya no podemos recuperar nada. Se ha borrado. Pero ¿sabéis qué? Que doy las gracias a Dios, porque son apegos innecesarios. Cuando uno se da cuenta realmente de quién es hijo, ¿qué más da? Si Él me falta, si el Espíritu Santo me falta, si Jesús me falta, si Dios Padre me falta, si mi madre me falta, ahí sí que ya me preocupo, ahí sí ya que me muero. Porque cuando uno verdaderamente conoce a Dios y abre su corazón a Dios, ve que todo lo puede con Él, todo. Y yo miro a María como ejemplo y le digo, tú que eres la que mejor conoces a la Santísima Trinidad, como hija, como esposa y como madre, ayúdame. Porque si tú te fijas en mí en esa oración, la Santísima Trinidad se va a fijar en mí. Si tú me ayudas, ellos me van a ayudar. Si yo te pido algo, como me decía un sacerdote, Jesús era hijo único y es caprichoso. Y digo, pues yo también, madre, yo quiero ser como esa hija única y soy caprichosa, así que te pido por la salvación de todas las personas que me van encontrando. Porque yo no quiero, de verdad, a mí, una vez hace muchos años, ¿no? Fui a un retiro a España, en Madrid, y era de sanación interior. Y venía muchísima gente, ¿no? Y de repente estaba en oración y me pone el Señor, pregúntales en el corazón, ¿no? Pregúntales qué quieren, salvar su cuerpo o salvar su alma. Ostras, descolocó a todo el retiro, ¿eh? Habían como 100 personas, las 100 personas se quedaron así. Porque mucha gente venía con problemas médicos para una sanación física. Venían a esas oraciones. Y cuando, después de una pausa de silencio, todo el mundo, no, el alma. Dije, ¿el alma sí? Pues entonces cambio la enseñanza. Y cambié la enseñanza de la sanación a la enseñanza de los estados del alma de Santa Catalina de Siena. ¿Cómo puedes conocer tu alma para poder salvarla? Importantísimo. Como la beata Conchita Cabrera, que tiene tanto en común con Santa Catalina de Siena y con la beata Elena Guerra, el conocimiento de uno mismo para llegar a Dios. Y no es el conocimiento de, ay, es que Eduardo, como es, ay, o ay, qué florecita, ¿no?
¿Y yo? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu falta de amor? ¿Por qué reaccionas a través de las murmuraciones? ¿Qué pasa detrás de cada vicio? ¿Qué pasa detrás de cada herida? Somos responsables, lo está diciendo la Virgen. Sois responsables. Solo el Espíritu Santo puede transformar eso. Pero hay que abrirse a la gracia del amor. Y María, como madre, nos prepara a través del rosario para abrirnos a esa gracia. La Virgen nos estaba diciendo, ¿no? Y nos dice continuamente. Y nos va diciendo, rezar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque rezando el Santo Rosario, además de que le invocamos a ella, abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo actúe en el corazón. Leer la Santa Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de este conocimiento yo voy a conocer, y si conozco, amo. Si yo conozco, amo, y además si amo, me va a aumentar la fe. Ya no estará el don de la fe, sino el carisma de la fe carismática, que es totalmente diferente a la virtud. El demonio nos ataca de tres maneras, nos ataca de tres formas. Nos ataca a través de la mente. Con la brujería es donde más se hace. Se hacen embrujos, ¿verdad? Yo, los casos que he tenido en liberación son de parejas, de matrimonios, que nos vienen, sobre todo mujeres. Es que tengo a mi marido que de la noche a la mañana, como si no nos conociera, a nuestros hijos y a mí, y me ha dejado por una gorda, fea, peluda. No lo entiendo. No lo entiendo. Y tú ves a la mujer, oye, y la mujer parece una modelo. Y tú dices, pues yo tampoco lo entiendo. Porque son cosas que no se pueden entender en la razón. Pero cuando ves, de repente, en una oración que se manifiesta ese marido o se manifiesta esa mujer, y vas viendo que el demonio ha entrado por brujería, es que Margarito y Filomena han hecho un embrujo y por eso ha entrado. Claro que el demonio influye en los pensamientos. Te ataca en la mente, te quiere destrozar, te hace creerte lo que no eres, para un lado y para otro. Para aquellos que están con baja autoestima, lo que no son. Somos criaturas de Dios, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, de lo creado. Hoy se lo decía al grupo de mujeres que estaban aquí, de lo creado, de todo lo creado, de la galaxia, de todo, de todo. Lo más hermoso eres tú, porque eres imagen y semejanza. Lo único que está creado, imagen y semejanza de Dios, eres tú. Y el demonio te hace creer que la Virgen no te quiere. Que la Virgen no te va a querer como madre, que Dios no te quiere. Hay gente que a mí me ha dicho, es que Dios no me ama, tengo tantos pecados que no me ama. ¿De verdad? ¿De verdad? La misericordia de Dios es infinita, infinita, y nunca se cansa de su criatura, nunca, porque estamos hechos de su amor. Se lo revela Dios Padre Santa Catalina de Siena. El alma está creada del amor y hasta que no regrese a mi amor no va a ser ni plena ni feliz, porque tiene ese espacio único para llenarse del amor de Dios. Es un espacio único que solo sirve para llenarse del amor de Dios, y ahí encuentra su plenitud. La segunda manera que tiene de atacarnos el enemigo, que es a través de personas. De repente tú vuelves de Medjugorje a tu casa, ¡oh!, con paz, con amor, con alegría, rezando el Santo Rosario, leyendo la Biblia, con el ayuno. Y de repente, tu marido, tus hijos, y como decimos nosotros, ya está tu monte Tabor. Ya está tu monte Tabor. Y es verdad. El enemigo utiliza a otras personas para hacernos daño, para robarnos la fe, para robarnos el amor.
Hay que pedir, rezar, rezar y rezar. Y la otra parte, la última parte, como nos ataca el enemigo, es a través de las circunstancias, como Job. Cada ocasión es perfecta en esta vida para poner en obras, no en palabras, en obras para demostrar lo que el Señor nos enseña. Una calumnia es perfecta para decirle, Señor, ¿sabes qué? Porque hay que ser muy creativo con Dios. Muy, pero que muy creativo. ¿Sabes qué, Señor? Te doy las gracias por esta calumnia. Te doy las gracias, pero permíteme una cosa, que esta persona que me esté calumniando, voy a rezar por ella y por su familia y le voy a ofrecer este sufrimiento y este daño que me está causando para que se puedan convertir. Para que se puedan convertir, porque si se convierten, van a hacer tu obra y van a trabajar para ti. Imaginaros qué bonito, trabajar todos para el Señor. Oye, el mundo está muy mal, ¿eh? O sea, ¿habéis levantado la cabeza? ¿Cómo está? Yo ya la televisión no la veo, ni los periódicos, porque está fatal. Si no son violaciones múltiples, son suicidios, si no son asesinatos. O sea, y cada vez es peor, cada vez. Y cada vez más retorcido. Y al final yo me iba dando cuenta que ver esas noticias y enterarme de esas cosas me hacían daño a mi alma. Y decía, ¿sabes qué, Señor? Voy a poner atención en tu cruz, porque aquí sí que puedo hacer. Aquí puedo hacer. Y me niego a mí misma todas mis emociones, me niego a mí misma todas mis circunstancias, y niego a mí misma todas las situaciones, porque tu misión y trabajar para ti es más importante que yo. Muchas veces lo decía esta mañana, ¿no? Casi siempre, oye, me llaman, tu hija está en el hospital, tu hija está en no sé dónde, tu hija está... Y yo he aprendido, apago el móvil y yo hago tu trabajo, tú encárgate de lo mío. Hace unos años me dijeron que tenía una semana, el plazo de una semana. Esto me lo dijeron un domingo y tenía el plazo de hasta el lunes siguiente de encontrar una casa y tenerme que ir de ahí. Y yo decía, ¿una semana? Tengo un retiro viernes, sábado y domingo, el próximo viernes, sábado y domingo, y tengo que haber dejado la casa, haber hecho una mudanza, encontrar un piso. Encima, que se adapte a tus necesidades, es decir, que sea bueno, bonito y barato. Y esto me desestabilizó, esta circunstancia me desestabilizó. Y el segundo día dije, ni hablar. Lo siento, pero no. Y le dije a la madre, tú eres madre, ¿no? Pues como madre, ayúdame. Yo soy tu hija. Yo voy a trabajar para el reino de tu hijo. Yo me voy a encargar de esto. Pero encárgate tú de buscarme el piso que tú quieras. Y me busco un piso. De repente me llama, eso se lo dije por la mañana. Por la tarde me llama una amiga mía y me dice, oye, tengo un amigo que alquila un piso, bueno, bonito y barato, pero lo quiere alquilar a alguien de confianza. Y yo le dije, sí. Gracias, madre. ¿Pero no lo quieres ver? No, no, es que sé que ese es el piso. Pero seguro que no. No, no hace falta. Y el jueves estaba ya la mudanza ahí. Hasta el martes no empecé a deshacer las cajas, porque tenían que hacer el retiro. Nuestra madre es madre y como madre nos cuida, pero tenemos una responsabilidad. Os voy a volver a leer el mensaje de esa responsabilidad. Queridos hijos, vais a cerrar los ojos, por favor, porque quiero que prestéis atención a cada palabra, porque este mensaje te lo está diciendo la Virgen a ti. No a Manolo, no a Pepe, no a Rosa, ni a María, ni a Lucía. Te lo está diciendo a ti. Créetelo. Créetelo. Cierra los ojos, Ricardo, que te va a hablar la Virgen.
Queridos hijos, continuamente estoy con vosotros, porque con mi infinito amor deseo mostraros la puerta del paraíso. Deseo deciros cómo se abre por medio de la bondad, de la misericordia, del amor y de la paz, por medio de mi Hijo. Por lo tanto, hijos míos, no perdáis el tiempo en vanidades. Solo el conocimiento del amor de mi Hijo puede salvaros. Por medio de este amor salvífico y del Espíritu Santo, Él me ha elegido y yo, junto a Él, te elijo a ti para que seas apóstol de mi amor y de mi voluntad. Hijo mío, hija mía, en ti recae una gran responsabilidad. Deseo que con tu ejemplo ayudes a todos los pecadores a que vuelvan a ver, a que enriquezcan sus pobres almas y a que regresen a mis brazos. Por lo tanto, reza, ayuna y confiésate regularmente. Si el centro de tu vida es comulgar a mi Hijo, entonces no tengas miedo, porque todo lo puedes. Yo estoy contigo. Oro cada día por los sacerdotes y espero lo mismo de ti. Porque, hija mía, hijo mío, sin su guía y el fortalecimiento que os viene por medio de la bendición, no podéis hacer nada. Os doy las gracias. ¿Cuánto pide la Virgen rezar por los sacerdotes? Ayer, el padre Zubiani, el que está en Italia, lo ha nombrado exorcista, es el pasionista que abre las causas de beatificación. Comprasteis un libro de Sor Manuel, ¿verdad? De Marian de Belén, de la pequeña árabe, y él abrió esa causa de canonización. Tuve la gracia de conocerlo hace años, luego estuvo en Santa Gena de Galgan y gracias a él conocí a la beata Elena Guerra. Y ayer me mandó un mensaje muy cariñoso y me dice: hija mía, reza porque lo necesito. El Señor me ha encomendado una misión muy difícil. Reza. Y yo tengo a mis hijos espirituales como madre espiritual, pero no como madre que los dirijo, no, sino mis sacrificios, mis ayunos, todos mis sufrimientos los ofrezco para la santidad de esos hijos. Actualmente tengo 4. Hace poco, uno de estos sacerdotes que vienen con nosotros, acompañándonos en la Escuela de María, me dijo, dice, ay, adóptame. Y digo, claro que sí, padre. Y ahí lo he adoptado. Tengo uno de Colombia, tengo un hijo en México, tengo un hijo en Bolivia y otro en España. Imaginaros qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Estos sacerdotes, que son pastores, que a mí me decía uno de ellos, las ovejas os multiplicáis entre sí, y es verdad, y el pastor guía. Y el pastor tiene que estar muy fuerte y hay que cuidarle bien, ¿verdad? Para que pueda cuidar bien de las ovejas. Por eso necesitan de nuestro cariño. Por eso necesitan. Si tenemos un sacerdote santo, habrá un pueblo santo. Él es el que nos ministra los sacramentos. Gracias a Él podemos tener la Eucaristía. Gracias a Él. Nosotros los laicos no podemos ministrar los sacramentos. No podemos, no, yo no puedo celebrar misa, no puedo. Ni quiero. ¿Por qué? Porque sé dónde estoy. Doy las gracias al Señor por ser mujer. Yo respeto enormemente la figura del sacerdote. Porque me la ha enseñado María. Me la ha enseñado también Conchita Cabrera. Tiene un libro precioso, A mis sacerdotes, donde revela, Jesús directamente le revela
que es Él mismo en la tierra. Y como dice la Virgen, la Gospa, Reina de la Paz, dice: oren por mis sacerdotes como yo oro por ellos. Oren, porque con su bendición, ¿qué dice? Con su bendición todo lo podemos. Con su bendición. Así que ya para ir terminando, padres, ¿pueden salir? Aquí. Sí, aquí. ¿Me miran? ¿Dónde? Aquí delante, que os vean. ¿Cuántos padres tenemos? ¿Cuántos padres maravillosos tenemos? Mira, pero se ponen, son tan humildes como el Espíritu Santo que se me ponen ahí, pero vengan aquí. Bueno, os voy a dejar con ellos, vamos a rezar, vais primero a recibir nuestra oración como pueblo unido, como Iglesia unida, para daros las gracias por vuestro sí, por vuestros sacrificios. La verdad que me emociona el tener tantos sacerdotes santos como tenemos, 4 sacerdotes. ¿No? Me emociona y se me saltan las lágrimas porque necesitan mucho de nuestra oración, porque el camino no es cómo lo comienzas, sino cómo lo terminas. Vamos a comprometernos cada uno de nosotros, por favor, en rezar en nuestros rosarios, desde aquí, desde ya, por favor, nos comprometemos cada uno en rezar. Póngase ahí, es desmiejado, y mira dónde se me pone. Vamos a comprometernos cada uno de nosotros, ¿no?, en esa oración para vuestra santidad, para que nos ayudéis también, ¿no?, a los laicos con vuestra guía, y para, sobre todo, rezar para que el Espíritu Santo en los corazones pues pueda tocar, ¿no?, y puedan salvar todas las almas para el Señor. El Señor, a quien más le da, más le reclamará. Y yo sé que en estas oraciones que vamos a hacer también cada día, pues les vamos a poner a cada uno de ustedes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora los padres, si nos quieren dar su bendición, yo me voy a bajar y ya nos dan su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor os bendiga en tu alma. Amén. 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 Gracias, padres. Buenas tardes. Pues comenzamos con esta reflexión sobre ser cristocéntricos como la Santísima Virgen María. Comienzo con una lectura de la palabra y les leo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1. Designación de San Pablo y de San Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, Bernabé y Simón, que era llamado el Negro, Lucio, el de Cirene,
y Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegando rumbo a Chipre. Al llegar a Salamina se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan como colaborador. Atravesaron toda la isla hasta Pafos y encontraron a un mago, falso profeta judío, que se llamaba Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo con el deseo de oír la palabra de Dios. Pero el mago, Elimas, que así se traduce su nombre, se les oponía intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo y mirándolo fijamente, le dijo: Tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? La mano del Señor va a caer sobre ti y te vas a quedar ciego sin ver el sol hasta el tiempo señalado. Al momento la niebla y la oscuridad le rodearon y se puso a dar vueltas buscando a alguien que le llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, admirado de la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo nos da un buen comienzo con esta palabra porque precisamente el sentido de ser cristocéntrico como la Santísima Virgen María es precisamente ese ser únicamente de Jesús, estar en el centro de la cruz, estar en el centro de la verdad, estar en el centro del camino que es el Señor, estar en el centro de lo que es el Evangelio, que es la única enseñanza para llegar a la vida eterna, la única enseñanza de nuestra salvación. Por eso es tan enfático San Pablo cuando dice que nadie venga a predicarnos un evangelio diferente al que nos enseñó Jesús, porque ese no viene en nombre de Dios y nos lleva a la perdición. Y sabemos que vivimos en un mundo hoy, dentro de la misma iglesia, donde hay muchos evangelios que no son el evangelio de Jesús. Y parecen serlo, porque como dice también el apóstol, el demonio se viste de ángel de luz. Y él utiliza hasta las mismas palabras de Dios para confundir a la gente. Y a veces lo hace a través de sacerdotes, de religiosos, de laicos muy comprometidos, de gente muy preparada, con muchas credenciales, extremadamente articulados, estructurados, y a través de esa gente el demonio actúa. ¿Y cómo hace? Diluyen la verdad y la presentan. Es como un billete falso, que es como 99.9% falso, pero ese punto que le falta para ser veraz lo convierte todo en falso. Y es el tipo de evangelio que a veces nos presentan hoy. Como por ejemplo, el más popular de todos es el de la misericordia sin la justicia. Ustedes saben que hay mucha gente que predica hoy sobre lo grande que es la misericordia de Dios, pero ocultando totalmente la justicia para hacer creerle a la gente que pues Dios es tan misericordioso que podemos seguir siendo como somos sin preocuparnos por un verdadero cambio de corazón, sin cambiar esta humanidad rebelde y pecadora, y así Dios nos quiere y así Dios nos perdona de todas maneras y no tenemos que preocuparnos. Y este es un evangelio muy peligroso, muy popular y todo el mundo grita aleluya. De eso, los predicadores que hablan así son los más populares, llenan estadios, porque
Vivimos en una civilización de gente cómoda, gente que le gusta la velocidad, que no le gusta hacer esfuerzos ni sacrificios, que no cree en penitencias, mortificaciones, no cree en permitir que el otro triunfe, sino que siempre es el corazón avaro, la naturaleza de la isla, ¿no? El hombre isla, que no pertenece a un cuerpo en el que están todos, sino en el que está él. Y esto es lo que es más común. Entonces, ser cristocéntrico precisamente es morir a todo esto, morir a todo esto. Dentro de las reglas de la perfección, una de las más importantes es morir a sí mismo. Y morir a sí mismo es asegurarnos de que Dios está primero, que Dios es, yo no soy. Para que yo pueda ser, Dios tiene que ser en mí. Y esto es muy importante tenerlo muy claro porque precisamente el pecado original es exactamente la diosificación del hombre, porque la tentación de la serpiente a Eva es: si comes de esa fruta seréis como Dios. Y ahí entra la muerte, porque no podemos lograr eso porque somos simples criaturas, no somos dioses. Entonces, la Iglesia nos enseña de nuestra cristificación, convirtiéndonos en otro Cristo, queriendo decir, purificando nuestra sangre con la sangre del Redentor, que lo logramos al comer de ese cuerpo y esa sangre de Jesús, que hace que nosotros alcancemos la vida eterna. Pero una cosa es cristificarse y otra cosa es pretender que somos Dios, porque el mundo nos quiere enseñar que somos Dios. Ustedes saben que cuando usted lee con cuidado o estudia con cuidado las filosofías paganas de Oriente, podemos tomar el hinduismo, por ejemplo, ellos hablan de la realización personal, porque se supone que uno es todo, y entonces por medio de edificarse en sí mismo, se realiza a sí mismo. Ser de Cristo es todo lo contrario. Nosotros precisamente demolemos ese creer que somos para que Él pueda ser en nosotros, que es lo que San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Eso es ser cristocéntrico. Cristo está en el centro de nosotros cuando podemos decir eso. Y sabemos que esta es una jornada, es una peregrinación espiritual hacia un crecimiento perseverante que se va viendo a medida que nos damos cuenta que nos convertimos en mejores personas, que vamos teniendo más caridad, más compasión, más paciencia, más tolerancia, que le vamos dando espacio al otro y lo vamos mirando con cariño, y sin importar la gente y sus defectos y toda su humanidad imperfecta, sin embargo, sabemos que en cada uno de nosotros hay un potencial del bien, y que si nosotros observamos ese bien en la gente, pues estamos dentro de lo que Cristo es, que es, Él mira el bien, porque si no, ¿cómo nos perdonaría? No nos podría perdonar. Por eso el Señor perdona y olvida. Eso quiere decir, Él se queda con lo bueno. Como dice San Pablo, saquen todo lo malo y quédense con lo bueno. Y de eso se trata. Caminar así es caminar en el centro de Cristo. Caminar con Él, en Él, para Él. Siempre, siempre por Él. Porque el encuentro con Jesucristo, podríamos llamarlo nuestra salvación. Es el encuentro con Jesús. Porque, como dice el santo, Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Entonces nosotros, por nuestra religión, que es un don maravilloso porque es la iglesia del Señor, nuestra iglesia católica fundada por el mismo Cristo, conocemos la verdad, se nos es revelada y la aprendemos de una forma intelectual, y de repente entramos en todas las tradiciones de la iglesia, las devociones, y vivimos una experiencia religiosa.
Y ese es el primer paso cristiano, entender que esa es la iglesia, que la iglesia está hecha de esto y de aquello, y que debemos obedecerla, y que Jesús nos la dio, y que a través de la iglesia podemos encontrar al Señor en todo lo que nos reveló, y por medio de esa revelación nos podemos inspirar a vivir la verdad que Él nos reveló, el camino que nos señaló, y llegar a sus promesas de vida eterna al final de esta vida. Pero eso es tan solo el principio, eso es tan solo los cimientos. No podemos quedarnos solo en eso, tenemos que adentrarnos a esta verdad maravillosa del centro de Cristo, que es el centro de la cruz. Hay que entrar ahí. Ustedes saben que dentro de las increíbles, maravillosas conversaciones de Jesús con la gente en su vida pública, que hay tantos pasajes, ¿no? Tantos encuentros de Dios con los hombres, y todo lo que sucede, que es un camino, es una enseñanza, es una escuela. Por eso el Evangelio es la escuela perfecta para aprender el amor de Dios y salvarnos. Y entre esas conversaciones hay una en la que el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Y son palabras cortas, muy cortas, pero tienen todo, absolutamente todo. ¿Cómo se toma la cruz y se sigue a Jesús? Porque precisamente esa es la entrada a ser cristocéntrico. María nació y fue hecha para ser la madre de Jesús y madre nuestra. Pero la Virgen se fue despertando a ese misterio a medida que todo ocurría. Porque la Virgen no es que estaba sentada en su casa y de repente dijo: ay, ya viene el ángel a anunciar al Mesías, me voy a preparar. No, no es así. La Virgen se sorprendió cuando el ángel se le apareció, el arcángel. ¿Y por qué? Porque ella se iba despertando a la gracia para la cual nació. Y ustedes se dan cuenta que hay algo increíble, más misterioso sobre eso, con el mismo Mesías, con Dios mismo hecho hombre. Cuando se pierde y lo encuentran en el templo, la palabra de Dios dice que él se fue con María y José a crecer en sabiduría. Y uno dice: ¿cómo puede Dios crecer en sabiduría? Pero es que están hablando es del hombre, el hombre Dios, o sea, la humanidad de Jesús. Él también entró en un crecimiento en obediencia y obedeció a sus padres terrenales y empezó a crecer en esa realidad humana que ya cuando lo vemos en las bodas de Caná, sabemos que ese Dios está en flor y que María tiene un conocimiento pleno de ese Dios que es su Hijo, y ambos tienen una conversación absolutamente sobrenatural. Ustedes saben, muy poca gente reflexiona en lo extraordinaria que es la conversación entre Jesús y María en las bodas de Caná, porque no es normal, no es coherente, no es humana. Miren ustedes, la Virgen, ellos son invitados solamente para la boda, según narra la palabra de Dios. Son invitados, no son responsables de la boda, nada que ver con eso, son invitados. La Virgen y María y Jesús se lleva a sus apóstoles. Pero de repente la Virgen voltea y le dice: se acabó el vino. Pues, ¿qué tiene que ver con el vino, no? Pero él la mira y le dice: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. ¿Se dan cuenta? Aquí empieza un diálogo entre los dos que no es coherente. Luego ella parece como si no hubiera oído y le dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Pues si él le acabó de decir que no era el tiempo todavía. O sea, eso no coordina. ¿Se dan cuenta que humanamente esa conversación no tiene coherencia? Y luego Jesús los manda a llenar de agua eso y todo lo que hacen. Nada de eso es coherente. Pero ¿por qué no es coherente humanamente esa conversación? Porque es una conversación sobrenatural de dos seres que ya se conocen dentro de la divinidad de ese Hijo. Se conocen ahí. Y por eso María le pide vino de donde no hay. ¿Usted a quién le va a pedir vino para cientos de personas en una boda? A gente que era pobre como él. María y Jesús eran pobres. Era gente humilde.
hijos de un carpintero, era gente muy sencilla, ¿no? No tenían nada. Y sin embargo ella le pide vino para cientos de personas. Se dan cuenta que nada de eso coordina, pero ya ahí tenemos un encuentro con ese haberse despertado. María a su realidad maternal de un Dios y Jesús a su realidad divina en un hombre humano, ¿no? Entonces, cuando encontramos esta realidad de Cristo presente entre nosotros, nos damos cuenta cómo Él nos invita a entrar a esta divinidad despertándonos desde nuestra palabra revelada, desde la religión. Y por eso es tan importante entender lo vital que es para nosotros elevarnos con la religión hacia el Espíritu. Porque no es dejar la religión, al contrario, es purificarla. ¿Y purificarla de qué si la religión tiene origen divino? Purificarla de nosotros, de nuestra interpretación, de la forma en que la practicamos, de la forma en que la vivimos. Tenemos que limpiarla. Ustedes saben que hay gente que es simplemente rezandera, hay gente que es simplemente que es buscando milagros, milagreros, ¿no? Que van detrás del poder, pero no van detrás de Dios, no van detrás del amor, no lo conocen. Conocen la religión, nada más. Y la religión es el consuelo de una conciencia que está herida por el pecado y que busca paz. Y que esa paz la busca a través de ser muy religioso. Pero eso no es espiritualidad y ahí no está el centro de Cristo. Ahí no está el centro de Cristo. Es más, ahí no está la cruz. Porque esa no es la forma de llevar la cruz y seguir a Jesús. Precisamente llevar la cruz es atrevernos a entender esta humanidad nuestra imperfecta, rebelde, que tiene tendencias a pecar, como dice San Pablo, que en mí hay una mancha que me inclina a pecar. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, naturaleza nuestra de la cual todos damos testimonio. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios se glorifica en nuestra miseria, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de esta miseria y nos atrevamos a atarla al Espíritu, que es la obediencia al Espíritu Santo, caminando con Él, cargando la cruz, que es el peso de nuestra existencia humana, con todo lo que esto conlleva. Sobre todo, uno de los pesos más grandes de la cruz que cargamos por razón de nuestra imperfección son nuestros errores, nuestros pecados, las cosas que hacemos que a veces nos toca pagar las consecuencias por toda una vida o por mucho tiempo. Y eso duele mucho. Como dice San Pedro, si a nosotros nos castiga Dios o la vida en sí por los errores que cometemos, estamos pagando el crimen que cometimos. Pero si sufrimos por voluntad de Dios, nos estamos purificando y santificando por voluntad de Dios. Como por ejemplo, ustedes saben que Jesús le anunció a Pedro que el diablo lo iba a pasar por el trillo, que lo iba a zarandear. Y lo único que Jesús pidió por Pedro al Padre fue que no le dejara perder su fe. Y esto es increíble leer eso, porque uno diría, pues Jesús le había dicho a Pedro que sobre él edificaría la iglesia, y por eso lo llamó roca, Peter, piedra. ¿Y qué pasó? Que cuando el diablo pidió permiso para zarandearlo, Jesús no salió a decirle al Padre, con Pedrito no, si ese es Pedrito, no, le dijo a Pedro, te van a pasar por el trillo, ¿sí? Dice, cuando pases por eso, ve a darle testimonio a tus hermanos. Y muy pronto estaba negando al Señor. Ustedes saben que se conoce que Pedro lloró eso por años. Entonces, lo que debemos entender, eso fue voluntad de Dios, no fue un pecado de Pedro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pedro fue zarandeado por el diablo, pero no porque había pecado, no porque había traicionado al Señor, no porque nada de eso, sino porque el diablo lo probó en su humanidad, en su debilidad, y el diablo sabía que él no tenía todavía la fuerza para morir por Jesús, y sabía que si lo probaba,
estando al borde de la muerte, si decía que era de Jesús, él no iba a ser capaz de morir por el Señor. Y eso le iba a costar. Pero resulta que ese era el pago que hicieron los apóstoles para recibir nada menos que el Espíritu Santo que llegó para todos nosotros en Pentecostés. Ustedes saben que todos los apóstoles, con excepción de Juan, tuvieron que pagar la purificación de haber abandonado al Señor. Eso les debió doler por el resto de sus vidas, porque ellos no recibieron la fortaleza para morir por Jesús hasta que no recibieron el Espíritu Santo. Pero durante el tiempo que ocurrió la pasión de Cristo, y es más, aun cuando Jesús resucitó y estuvo 40 días entre ellos, ninguna tuvo el valor de decir que Jesús había resucitado, porque tenían miedo de perder sus vidas. Y entonces, en esta debilidad, el diablo los prueba. No por el pecado, porque eso no es pecado, no tener fuerza para morir por Dios no es un pecado, pero es una imperfección espiritual que no nos hace cristocéntricos. Eso no nos hace cristocéntricos. Eso es huirle a la cruz del Señor. Es lo que les pasó a ellos. El único que llegó a los pies de la cruz fue Juan con las mujeres santas, pero hoy nosotros no estamos en una situación diferente a ellos. A pesar de haber recibido Pentecostés y de supuestamente tener en nosotros la fortaleza para morir por Jesús, nos pudiéramos preguntar si hoy entra acá un grupo de hombres con armas y nos las colocan en la frente y nos mandan a negar a Jesús o morir. Piense, ¿usted está listo para morir por Jesús? ¿Y usted sería capaz de dar su vida por el Señor en este momento si le ponen una pistola en su cabeza? Piénselo, porque precisamente el llamado a ser cristocéntrico es el llamado a morir por el Señor, a vivir por Él, a darlo todo por Él, a cambiar de verdad el corazón y santificarnos. Eso es ser cristocéntrico. Como María, ustedes se dan cuenta que la Virgen María despierta este misterio tan impresionantemente grande que es quedar embarazada de un espíritu. Ella quedó esperando un hijo de un espíritu y le tuvo que decir a José, porque ustedes saben que el siguiente pasaje después de eso es que José aparece planeando dejarla en silencio. ¿Por qué? Porque ella ya le contó que estaba esperando un hijo de un espíritu. Y José no lo entendió, pero el ángel sí se lo hizo entender, el mismo arcángel. Entonces viene una fuerza sobrenatural sobre Pedro y le da luz sobre la realidad del embarazo de María, que espera un hijo de un espíritu. Pero ustedes se pueden imaginar el peso de la cruz que lleva María esperando un hijo de un espíritu. Ella sabe en fe, porque ella desde niña fue entregada al templo del Señor y está preparada y fue creada para ser la madre del Salvador. Sin embargo, en su humanidad, ella tenía que vivir cada uno de esos acontecimientos. Es como decir, los videntes aquí en Medjugorje nacieron para ser videntes. Eso no es un accidente, el Señor los creó para que ellos fueran los videntes de Medjugorje que verían a la Virgen María. Así fueron creados. Aquí en la iglesia nuestra no hay ningún accidente. Todo es un plan de Dios. Y cada uno de nosotros nació con una misión, nació con un lugar particular, específico dentro del misterio del cuerpo místico del Señor. Y no hay necesidad de andar por todo el mundo diciendo, ¿cuál será la misión que el Señor tiene para mí? Mucha gente anda en esas. Y yo digo, no pierda tiempo con eso. Usted lo que tiene que hacer es ser fiel a Dios. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Mantenga la vasija limpia y todo lo demás llegará por añadidura. Si usted es fiel, si usted es limpio, si usted se mantiene preparado, el Señor lo lleva y todo se presenta y usted estará inspirado y el camino suyo será
como Pedro cuando llega a Pentecostés y el viento que llega a ese cuarto de arriba lo empuja al balcón y predica un sermón que nadie se lo soñara que podía salir de su boca. Y todos le entendían en su propio lenguaje. ¿Pero qué fue? Fue Pedro, esa vasija de barro que le empujó el Espíritu Santo. Pedro no planeó, ay, recibimos el Espíritu, qué inspiración, voy a contarle a todos. Eso no pasó por la cabeza de él, eso fue el Espíritu que lo empujó. Y se dan cuenta, eso es lo que somos nosotros, instrumentos del Espíritu Santo. Entonces no hay que ir a ninguna parte a buscar la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso realmente es como una excusa religiosa, muy intelectual, muy inteligente, y parece muy honesta y parece como interesante, pero no es real, no es real, porque hay personas que se me acercan a mí y me dicen, a mí me han pasado cosas como a usted, a mí también me ha hablado el Señor, se me apareció la Virgen, esto y esto, pero ¿qué será lo que quieren de mí? Yo le digo, pues si quisieran algo también le lo hubieran dicho, ¿no? Si se le aparecieron, si le hablaron, ¿cómo no le van a decir lo que quieren? Si dice, porque Dios todo lo hace perfecto. Dice, yo no estaría acá haciendo lo que hago si el Señor no me lo hubiera dicho. Yo no me voy a inventar una misión, Dios no lo permita, ¿no? Pero todo lo de Dios es así, por eso uno nunca debe andar en esas. Uno tiene que hacer lo más sencillo como María. María fue una mujer absolutamente dócil y cristocéntrica, porque ella, una vez que está embarazada de un espíritu, ¿se pueden imaginar eso? Yo siempre repito eso, María embarazada de un espíritu, eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces le toca empezar a vivir este misterio sobrenatural en su vida, caminando con fuerzas extraordinarias que no son visibles y que están actuando en ella, en su vida. Y entonces ella obedece a eso que es invisible, que actúa en su vida y no lo duda en ningún momento. Usted no lee un solo pasaje en el que diga que María estaba confundida. No, ella estaba hecha para eso, una vasija inmaculada. Entonces, la invitación que el Señor nos hace para entender el ser cristocéntricos es entender que Dios quiere simplemente nuestra obediencia incondicional. ¿Y cuál es el centro de nuestra obediencia? El centro de nuestra obediencia es que Jesús es el Señor, que yo le sirvo a Él en todo lo que Él me ha revelado como su palabra, como su verdad, y que yo quiero llegar donde Él me prometió que me llevara, si yo le obedezco. Esa es mi verdad, ¿no? Y creer en todo lo que Él reveló, que se encarnó de la Virgen, que nació, que fue juzgado en tiempos de Poncio Pilato, que murió en la cruz, que resucitó, que se ascendió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, que su reino no tendrá fin, que nos llevará al lugar donde Él está, porque ya no lo tiene preparado. Son verdades demasiado importantes para repetirlas en nuestro corazón y darnos cuenta que eso es el centro de Cristo y así debemos vivir. Voy a terminar con una lectura de el libro del Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 1. Dice, entonces en la visión el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de cítaras que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, y lo bendecimos. Y sobre todo le pedimos al Señor que nos dé esta gracia de poder mirar profundamente en nuestro corazón para encontrar ese centro de Cristo en cada paso que demos en el corto tiempo que nos falta, porque ya nos vamos a encontrar con Jesús, cada uno de nosotros. Nuestra vida es demasiado corta, demasiado. Yo les digo, miren una foto de cuando eran niños y se dan cuenta el tiempo cómo pasa de rápido y van a decir, ¿qué me pasó? Porque no estamos iguales de bonitos que cuando éramos niños. Algo nos está pasando y es que nos estamos acercando al fin.